Hoy estamos aquí entrevistando a Bachir, miembro del Polisario, para la red de comunicaciones Tesoro, para la Asociación de Comunicadores Populares y para la revista digital La Casa de mi Tía. Encantado de habernos conseguido esta entrevista, Bachir. Muchas gracias. Yo también agradezco que se me haya invitado a hacer esta entrevista. Y bueno, hablar del Sáhara es una cuestión que yo agradezco mucho, porque los medios de información, que no son todos, tratan bastante poco, por no decir nada, la cuestión saharaui. Y en ese aspecto sí que yo les agradezco que hayan tenido la amabilidad de invitarme, porque hablar del pueblo saharaui hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo siempre porque es una cuestión de injusticia que después de tantos años no se ha arreglado. No se ha arreglado y lo peor es que son todo por cuestiones económicas, porque realmente el pueblo saharaui tiene razón y por eso durante 45 años pues seguimos luchando. La razón está de nuestro lado, la justicia está de nuestro lado. Y lo que estamos viendo es que la no solución del conflicto saharaui es una cuestión totalmente alejada del pueblo saharaui, porque realmente lo que el pueblo saharaui es vivir, lo que quiere el pueblo saharaui es vivir libre e independiente en su territorio. Un territorio reconocido, la República Árabe Saharaui Democrática, con un gobierno y con relaciones diplomáticas con muchísimos países del mundo, miembro efectivo de la Unión Africana. O sea que no se puede pedir más, ¿no? Y la cuestión de cuando se habla del Sáhara, se ve que lo que se intenta es marear la perdiz simplemente por cuestiones económicas de Marruecos, pero también de otras grandes potencias mundiales. Y desde el punto de vista de los saharauis, lo único que queremos vivir en nuestro país. No pedimos nada más. Vivir en nuestro país libre, independiente, y que nuestros hijos puedan decir que son saharauis sin necesidad de que sean torturados, como está pasando en estos momentos. Estás hablando del pueblo saharaui, un pueblo oprimido. Hay otro pueblo oprimido, creo yo, y también ahí castigado. 60 años de bloqueo. ¿Qué sienten el pueblo hermano saharaui, pueblo hermano cubano? El pueblo saharaui es un pueblo agradecido. Y si nosotros, es verdad que la solidaridad es una cuestión sagrada para los pueblos que realmente sienten empatía por los otros pueblos, ¿no? Y el pueblo saharaui siempre lo ha tenido claro. Lo ha tenido muy claro respecto a Cuba y a su pueblo. No podemos olvidar que el pueblo saharaui está muy unido al pueblo cubano, porque el único pueblo y gobierno que ofreció la mano al pueblo saharaui en momentos difíciles, como fue justo con la invasión marroquí, fue el pueblo cubano. Y además, cualquiera que visite a los saharauis o tenga oportunidad de hablar con los jóvenes y menos jóvenes saharauis, verán que en su postura, en su forma de hablar, en su alegría, tiene mucho del pueblo cubano. Y esto viene dado porque en los años 70 y 80 el pueblo cubano ofreció la ayuda para que los niños saharauis que vivían en los campamentos de refugiados pudieran
viajar a Cuba. Y se hicieron, ese viaje se hizo en momentos difíciles, con la guerra por medio, y los niños iban pequeños a Cuba y no solo fue ofrecer formación a los niños cubanos, sino también el acogimiento de muchísimas familias cubanas con los niños saharauis. Y eso es algo que el pueblo saharaui no va a olvidar, aparte de las brigadas médicas y de maestros que han estado permanentemente yendo a los campamentos de refugiados y ofreciéndole ayuda al pueblo saharaui. En otro momento, Bachir, te quiero hacer una pregunta. ¿Consideras al pueblo canario solidario con el pueblo saharaui? El pueblo canario, nosotros, el pueblo saharaui, siempre hemos sido casi el mismo pueblo. Vamos a decir, para no ir tan lejos, vamos a decir que hemos sido dos pueblos y somos aún dos pueblos hermanos. Una de las cuestiones que me gusta a mí resaltar es que cuando se habla de la inmigración, que ahora está muy de moda, siempre se habla de la inmigración canaria a Cuba y a Venezuela, y yo no sé por qué, pero no se habla de la inmigración canaria al Sáhara Occidental. Porque a partir de finales de los años 50, la inmigración canaria era al Sáhara Occidental, y el desarrollo del Sáhara Occidental desde principios de los años 60 hasta el año 1975 ya no era América Latina, era el Sáhara Occidental, que apenas está de Canarias a 130, 140 kilómetros. Y la historia del pueblo canario con el pueblo saharaui no es una historia reciente. Ya desde el siglo XVIII los pescadores canarios pescaban en las aguas saharauis. Y ese trabajo de los pescadores canarios, por llamarle de alguna manera, era un contacto permanente entre el pueblo saharaui y el pueblo canario. Es verdad que después del año 1975 ha habido un cambio, pero yo creo que aún hoy, el pueblo canario sigue siendo solidario con el pueblo saharaui, muy solidario con el pueblo saharaui. Uno de los más que son solidarios, no vamos a destacar, pero hay que destacarlo, es el consejero del Cabildo, Carmelo Ramírez. ¿Qué le debe el pueblo saharaui a Carmelo Ramírez de Nueva Canaria? Nosotros los saharauis, si nos quieren hacer daño, lo único que nos pueden hacer para hacernos mucho daño, pero estoy hablando de un daño espiritual, del alma, ¿no? Es traicionarnos, y estamos muy acostumbrados a la traición. Y respecto a lo que me preguntas, Carmelo Ramírez es un saharaui más. Carmelo Ramírez, desde el año 1975, dice: yo estoy con el pueblo saharaui porque al pueblo saharaui se le ha hecho una injusticia. Han pasado 45 años y Carmelo Ramírez sigue siendo un saharaui más, y yo sé, porque lo conozco, de que no va a cambiar su postura. Es una persona que tiene principios, y los principios se defienden. A mí no vale que tú me des el mensaje de solidaridad, a mí me lo tienes que demostrar, y Carmelo Ramírez nos lo ha demostrado durante toda esta etapa de lucha del pueblo saharaui. Hablando en el conflicto, y a explicarlo en breve un poco, yo sé que es muy complicado. ¿Por qué no son libres? ¿Quién es el culpable? Francia, Estados Unidos, España, Marruecos, la ONU. ¿Por qué no son libres? Bueno, tú me has nombrado muchísimos países y muchísimos organismos internacionales. Todos son culpables. Todos los que tú me has dicho son culpables. Pero vamos por puntualizar. Culpable de lo que está pasando en el Sáhara Occidental es Marruecos. Marruecos ha invadido el país, Marruecos tortura,
Marruecos mata, Marruecos viola los derechos más elementales del pueblo saharaui. El culpable es Marruecos. Ahora, España es responsable de todo lo que está pasando. Por mucho que España diga, yo en el año 1976 abandoné el territorio y he dejado de tener relación con la cuestión saharaui. Eso no es verdad, eso es una huida hacia adelante. Quien firmó el acuerdo tripartito de Madrid por el que se entregaba el territorio y el pueblo saharaui a Marruecos fue España. Por lo tanto, España es responsable también de todo lo que está pasando en el Sáhara Occidental y sigue siendo culpable mientras no intente decir lo contrario. España, el helicóptero espero que no nos esté vigilando a nosotros, es de la policía, nosotros no hemos hecho nada malo, ¿no? Pero bueno, un lapsus. España no puede limpiarse las manos en la cuestión del Sáhara Occidental. Además, muchísimos países toman decisiones después de haber consultado con España. España, ante las Naciones Unidas, ante la comunidad internacional, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y por lo tanto España tiene que responsabilizarse de su papel. España hasta este momento lo único que ha hecho ha sido estar al lado de Marruecos, y estar al lado de Marruecos es apoyar todas las violaciones de Marruecos en el Sáhara Occidental. Y desde luego los saharauis vamos a denunciarlo siempre, porque lo que no podemos nosotros es aceptar que por cuestiones económicas tengamos que estar sufriendo lo que está sufriendo todo el pueblo saharaui en los territorios ocupados, de violación, de tortura, de encarcelamiento, y luego la situación de la población saharaui que vive durante 45 años en unas condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados saharauis, ¿no? Y es una lucha por la dignidad, pero desde luego una de las cuestiones que tengo yo clara es que el pueblo saharaui va a seguir luchando por sus derechos, porque realmente no pedimos nada, simplemente pedimos que se nos respeten nuestros derechos y volver a nuestro país. Bachir, como activista político, activista social, cuando oías decir al ex jefe del Estado español y al fallecido jefe de Estado marroquí, somos hermanos, si eran hermanos, ¿por qué no arreglaron el problema del Sáhara? Hombre, la cuestión está bien clara. Aquí hay muchos intereses que no son los intereses del Estado español. Aquí hay intereses personales también. ¿Qué te voy a decir yo de Juan Carlos de Borbón? Ya solo decir el nombre, ya la gente se puede imaginar qué puede haber detrás de todo esto. Sabiendo lo que está ocurriendo ahora con el rey emérito, nosotros podemos llegar a una conclusión a qué acuerdos llegaron Juan Carlos con Hassan II. Son acuerdos de amistad, de reciprocidad, y en ese aspecto yo creo que Juan Carlos de Borbón tuvo muchísimo que ver en la entrega del Sáhara a Marruecos. Hay declaraciones de Hassan II, del difunto Hassan II, en que dicen que él, hablando con Juan Carlos de Borbón, que Juan Carlos siempre estuvo a favor de una entrega del Sáhara a Marruecos. Aparte de esto, el momento difícil, Juan Carlos de Borbón quería ser rey a toda costa, Franco acababa de morir y Juan Carlos a lo que jugó fue a darle el Sáhara a Marruecos, porque él no le beneficiaba en nada que hubiese una guerra en aquellos momentos, en el año 1975, entre España y Marruecos. Pero de todas formas, estas son cuestiones ajenas a nosotros. Nosotros no podemos aceptar que por intereses de Juan Carlos o de quien fuera se nos vendiera como un rebaño de ovejas. Eso es lo que no podemos aceptar nosotros.
Estamos en una pandemia y siempre ha habido, de hace muchos años, ha habido eso lo de el intercambio en verano de los niños saharauis. Ahora, por motivos de la pandemia, es casi imposible que vengan. ¿Nos puedes contar cómo están sufriendo, cómo están padeciendo en los campos de refugiados de Tinduf? La pandemia ha hecho daño a todo el mundo. Imagínense ustedes, si la pandemia ha hecho daño en los países desarrollados, que ha sido casi imposible controlarla, imagínense ustedes en las condiciones en que vive el pueblo saharaui, ¿no? Campamentos de refugiados, dependiendo totalmente de la ayuda internacional, sin vacunas. Se ha hecho un gran esfuerzo y hasta este momento podemos decir que la pandemia ha hecho poco daño, esto lo entrecomillo, ¿no? Poco daño al pueblo saharaui, pero desde luego ha afectado a todos los proyectos hacia los campamentos de refugiados, no solo a vacaciones en paz, porque los niños saharauis todos los años venían a Europa y sobre todo a España y eran unos mensajeros de la paz, donde la opinión pública podía a través de la situación de los niños enterarse de lo que estaba pasando, enterarse de cuál es la situación del pueblo saharaui, pero también en toda la cuestión de alimentación, de medicina, de sanidad, formación. Todo esto ha afectado muchísimo a los campamentos de refugiados, por supuesto que sí, pero bueno, después de 45 años donde hemos sufrido bombardeos, 16 años de guerra, sufrimiento, el pueblo saharaui, desde luego, una de las cuestiones que yo tengo seguro es que el pueblo saharaui vamos a seguir luchando por nuestros derechos, porque ya más que una lucha por la independencia, por la libertad, que lo es una lucha por la dignidad. Y eso es una cuestión que nos pueden quitar todo, pero una de las cuestiones sagradas para nosotros es la dignidad y no nos van a pisotear la dignidad, por supuesto. Sé que en pocas palabras es muy difícil, ¿no? Explícale al pueblo canario, al pueblo del mundo, porque esto es por YouTube, al que lo quiera oír, cuál es el conflicto realmente del pueblo saharaui. ¿Por qué el pueblo saharaui no es libre? ¿Qué problema hay por no ser libre? ¿Qué problema hay? El problema por ponerle nombre y apellidos, el problema es Marruecos principalmente, España, Francia, Estados Unidos y Consejo de Seguridad de la ONU, por poner nombre y apellido. El pueblo saharaui tiene razón. Las resoluciones internacionales dicen que el pueblo saharaui tiene razón. Los tribunales de justicia dicen que el pueblo saharaui tiene razón. Y entonces toda la razón que tiene el pueblo saharaui se contrapone con los intereses económicos de grandes multinacionales. Esta es la cuestión. Los gobiernos siguen las directrices de las grandes multinacionales y esto ha condenado al pueblo saharaui a vivir en las condiciones en las que vive. Aquí son dos cuestiones. Si miramos desde el punto de vista de la legalidad internacional y la justicia, gana el pueblo saharaui. Si hacemos el análisis desde el punto de vista económico, intereses de las grandes multinacionales, va a ganar Marruecos. Y esta es la disyuntiva, la disyuntiva. Pero esto para nosotros, estas cuestiones que las vemos claras, lo único que pedimos y que vamos a seguir luchando es para que el pueblo saharaui pueda vivir en su país libre e independiente y que podamos nosotros desarrollarnos y gozar de nuestras riquezas naturales. Cuando oyes decir en las redes sociales que el Frente Polisario son terroristas, ¿qué le puedes decir tú a esa gente?
El Frente Polisario tiene una lucha larga, conocida. El Frente Polisario es un movimiento de liberación y como movimiento de liberación está reconocido por la comunidad internacional como tal. ¿Quién es el que le pone estos adjetivos? Marruecos. Marruecos dice que unas veces dice que somos terroristas, otras veces que el pueblo saharaui no existe porque el ejército saharaui realmente son cubanos, vietnamitas, rusos, etcétera, etcétera. Y estas son unas cuestiones que ni siquiera debemos prestarle atención, porque es Marruecos quien inventa todo esto. ¿Por qué? ¿Tienen miedo del terrorismo? Pues vamos a decir que el Polisario es terrorista, pero realmente pensar esto es estar totalmente equivocado. El Frente Polisario es el representante único que tiene el pueblo saharaui y si quieren saber quién es el Frente Polisario, que le pregunten a los saharauis, que no vayan a Marruecos o que lean las declaraciones de los portavoces marroquíes, sino ese es nuestro movimiento de liberación y es al que nosotros seguimos. Por lo tanto, Marruecos puede decir lo que quiera. El terrorista real es Marruecos. Y la prueba de ello no es que lo diga yo, sino que miremos todos los atentados terroristas que han habido en Europa estos últimos años, miremos los pasaportes de los terroristas y llegaremos a una conclusión clara. Volviendo un poquito hacia atrás, ya casi terminando, ustedes se encuentran mal cuando ven a esas pateras salir de aquí, salir hacia Canarias, que quieren irse a Europa. ¿Son hermanos suyos o no son hermanos suyos? Mira, yo en este aspecto lo tengo muy claro. El mundo no es de nadie, es de todos. Es de todos. Y la historia es movimiento de personas, movimiento de pueblos. Por lo tanto, la emigración no es un peligro para nadie. Ni nadie abandona su país, su tierra, si no está necesitado de ello. La inmigración que está llegando ahora de África, la gran consecuencia es el robo de las riquezas naturales de los países europeos. Por lo tanto, ni siquiera le dan la oportunidad a la emigración africana de pedir parte de lo que les han robado. Y no solo esto, no estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente. Que dejen las multinacionales de presionar a África y que dejen que los pueblos africanos se desarrollen con sus propios medios. Es imposible que a estas alturas todas las grandes riquezas naturales africanas pertenezcan a grandes multinacionales y a países desarrollados. Por lo tanto, la inmigración no es un peligro para nadie y todo el mundo tiene derecho a moverse por el mundo y lo único que tiene que hacer es beneficiar a estas personas y no encerrarlas como estamos viendo cada día. Ante todo, agradecerte las palabras que has tenido, Bajir, un activista político, social, como él se reconoce, del Frente Polisario, saharaui. Te queremos agradecer las palabras y sí nos gustaría, si lo crees conveniente, pues que des un mensaje en tu lengua natal y después que nos los traduzca lo que has querido decir al mundo entero. Gracias y tienes el tiempo que tú creas conveniente en desarrollar ese mensaje en tu lengua natural. Recuérdalo, que nos los traduzcas después. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, no voy a dar un gran mensaje porque yo creo que todo lo que hemos grabado se pueden sacar unas conclusiones. Yo lo único que puedo decir en mi idioma, que se llama Hassanía, es que el Shab Saharaui ما هو مغربي وما هو من المغرب والشعب الصحراوي يدور لا الاستغلال
وندوروا نلاقي نقيسوا الصحراء الغربية ونعيشوا فيها. Lo que he dicho, voy a traducirlo, que el pueblo saharaui no es marroquí y que el pueblo saharaui lo único que desea es volver al Sáhara Occidental y vivir independiente en su territorio.